¿Qué son las famosas WebDynPro? En este video voy a darte una vista muy general de ellas. Las WebDynPro son una herramienta que ofrece SAP para desarrollar soluciones web con el mínimo esfuerzo de codificación, magnificando el diseño. Están basadas en el modelo vista controlador. De esta forma, la interfaz de usuario está separada de la lógica de procesos. Además, pueden ejecutarse desde múltiples dispositivos como tu tablet, tu navegador o tu celular. Entonces, vamos a conocer su arquitectura. Imaginemos nuestra WebDynPro como una caja. Dentro de ella tenemos un controlador llamado Component Controller y una interfaz de usuario llamada Component Interface. Esta es la que el usuario ve cuando accede a la WebDynPro desde su navegador o su dispositivo. Este Component Interface es otra caja que contiene una o varias vistas llamadas Interface View y también tiene un controlador llamado Interface Controller. Estas vistas se comunican entre ellas con los conectores llamados plugs. Tenemos los out plugs que son para salir de nuestra vista y los in plugs que son para entrar a otra. Entonces estos plugs sirven para entrar y salir de las vistas para comunicarlas. Cada vista a su vez es otra caja que dentro tiene una o varias ventanas con un controlador llamado Window Controller. Estas ventanas también se comunican entre ellas con plugs y también se llaman in y out plugs. Las ventanas también son otra caja que dentro tienen un View Layout con un Controller Layout, ya que nuestra ventana necesita un layout en donde pintar y agrupar los User Interface Elements, que son por ejemplo un label, un botón, un campo para capturar texto, tablas, etc. Y adivinen qué, también se comunican entre ellas con plugs. Ahora vamos a explicar los controladores. Estos son el corazón de la WebDynPro. Cada controlador es una clase que se crea en automático cuando creamos el controlador. Nos sirve para programar la lógica de procesos de nuestra WebDynPro, la lógica de las vistas y de las ventanas. Tenemos 5 tipos de controladores, pero todos comparten esta misma constitución básica. Ningún controlador tiene una interfaz visual. Al crearlo se les generan 2 métodos por default, mejor conocidos como hook methods. Estos son WebDynPro doInit, es el primer método que se procesa y todo el código de inicialización debe ir aquí. WebDynPro doExit es el último método que se procesa y todo el código de limpieza debe ir aquí. Ambos métodos se ejecutan una sola vez en toda la vida del controlador y también podemos crear nuestros propios métodos adicionales. Los controladores también tienen algo llamado Context Root Node que sirve para acceder a las tablas transparentes de SAP. Todos los controladores también tienen atributos estándar, incluso se les crean 2 por default. WebDynPro Dis es una referencia local a él mismo. WebDynPro Context es una referencia local al Context Root Node. Ahora que ya vimos la base que comparten todos los controladores, vamos a ver los tipos y variaciones que tenemos. El Component Controller no tiene nada adicional, pero es el más importante. Hay solo uno por WebDynPro, está definido a nivel global, está visible para todos los demás controllers y se encarga de las funcionalidades de todos los componentes de nuestra WebDynPro. Después tenemos el View Controller, se encarga de la lógica de proceso de nuestra vista, por ejemplo, validar datos que captura el usuario, hay uno por cada vista. Y este controlador tiene como extra actions y los famosos plugs con los que navegamos entre nuestras vistas. Los Window Controller existe uno por cada ventana. Este controlador solo tiene extra los conectores, los plugs y se encarga del pase de datos entre vistas. Estos datos viajan entre los conectores. Los Custom Controllers son opcionales, se usan para encapsular subfunciones de los Component Controller. Pueden existir varios de estos dentro del Component Controller y lo único que tienen extra son los eventos. Y por último tenemos los Configuration Controller, solo existe uno por Component Controller, es un Custom Controller especial, se usa solamente si vamos a configurar o personalizar funcionalidades. Los demás controllers pueden acceder a él, pero él no puede acceder a ellos. Y ahora que tenemos claro esto, hay un punto más a conocer de los controladores, recordando que todos los controladores tienen un Context Root Node, el cual sirve para acceder a las tablas estándar. Esto sucede de la siguiente forma. El Component Controller es el que accede a la tabla estándar, obtiene los datos y a la vez los puede actualizar. Y en su context tiene la relación de la tabla estándar y sus campos. Después se tiene que hacer la relación de cada campo con los componentes de la vista. Estos componentes están en el context del View Controller y a esta acción le llamamos Context Mapping.
Y una vez que están mapeados los datos, nos falta transportarlos del View Controller a la vista para mostrarlos. Esto lo hacemos con el Data Binding, y este Data Binding sirve para transportar los datos tanto de ida como de regreso entre el View Controller y la vista. De esta forma podemos obtener los datos de las tablas, mostrarlos en las vistas, obtener los datos capturados del usuario y si se desea actualizar estos datos en las tablas. Y esto es todo el resumen general de las WebDimpro para que te des una idea de qué son, qué contienen y cómo funcionan. Espero haber despejado tus dudas y si no, déjame tu pregunta en la cajita de comentarios. Si te gustó, suscríbete, comparte y te veo en los siguientes videos.